Jorge, ¿estás bien ahí? Muy bien. Sí, bien, ¿me claro, perteneces? sí. Ya daremos. Buenas tardes. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de la novela En proa del tiempo de Marlene Pasini, una novela brillante que sin duda le transportará a un viaje a través de los años. Agradecemos a la Delegación Miguel Hidalgo que facilitó este recinto, Centro Cultural Nelson Mandela, un lugar ideal para llevar a cabo eventos tan significativos como el de hoy. A la licenciada Pilar Valdés, subdirectora de promoción de la convivencia, por el apoyo prestado. A la directora Guadalupe de la revista Artemio, quien deja constancia de este evento. Al señor embajador Jorge Rosa de Oliveira, quien representa tan dignamente a la Embajada de Portugal en México y nos honra con su presencia. Al historiador y catedrático Octavio Contreras Burseguín, quien también nos complace con su presencia, y a todos ustedes quienes hacen posible este momento especial. Una novela nos transporta a lugares insospechados, nos acerca a personajes que dejan huella indeleble. A veces, no siempre, se logra esto porque escribir es una buena narrativa, no es fácil, pero en el caso de la novela de Marlene Pasini nos brinda esta posibilidad, y qué mejor que escuchar al señor embajador Jorge Rosa de Oliveira para hablarnos sobre ella. Le cedo la palabra, pero antes me permito leer su currículum. Doctor Jorge Sárez. No vea todo, no vea todo. Bueno, lugar de nacimiento, Lisboa. ¿Eso sí? Sí, eso puede decir. Eso puedo decir. Lisboa. Nada más. No puede decir que vengo de India para México. No vale la pena decir todo. Bueno, su carrera diplomática, nada más. ¿no? Su carrera diplomática, apoyado el concurso de admisión en los lugares de agregado de embajada, abierto en 18 de marzo de 1983, ha sido agregado de la Embajada de la Secretaría del Estado en 12 de marzo, ha sido tercer secretario de la Embajada, embajador de Luanda, segundo secretario de la Embajada del mismo año, misión permanente junto al Tratado del Atlántico Norte en Bruselas, consejero de la Embajada en agosto de 1985, adjunto diplomático del Ministerio de Defensa Nacional. No, puede terminar diciendo que estuve en India. Estuve en India y venía a México. No vale la pena molestar. Adjunto diplomático del primer ministro, licenciado sin licencia, sin vencimiento, gabinete del Comisario Europeo de Justicia, secretario de Estado, negocios extranjeros y de comunidades portuguesas, director de servicios en Medio Oriente, jefe de gabinete de la Secretaría del Estado de Negocios y Extranjeros, director de servicios y organizaciones políticas internacionales de la Dirección General de Asuntos Multilaterales, asesor diplomático del primer ministro, ministro plenipotenciario de segunda clase, embajador de Nueva Delhi, ministro plenipotenciario primera clase y embajador en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2015. Esto no es necesario. Muy bien, pues cedo el... Ahí. No es que quiera hablar, pero
Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Y tardes. muchas gracias a la delegación Miguel Hidalgo, a este espacio cultural Nelson Mandela, a Marlene Pazini y a mí haber invitado para venir aquí. Yo no tengo mucho para decir, soy más el que trajo el alcohol. Después tenemos un vino de Porto y tenemos un vino Moscatel, que es el más cerca del local donde nació Vasco da Gama, que yo pude encontrar. Después podemos disfrutar de eso. Es curioso que sea un espacio Nelson Mandela, porque el empiezo del fenómeno Mandela ha empezado con los descubrimientos. Hay ahora una gran polémica en Portugal porque se quiere hacer un museo de las descubiertas de nuestra aventura por los mares en los siglos XV y XVI. Y hay una enorme polémica porque no se puede decir, ustedes como mexicanos tienen claro una opinión muy concreta sobre todo esto, pero no se puede decir descubiertas porque no se ha descubierto nada. Y entonces yo pienso que ahora van a nombrar el museo como El Viaje, que también no es un nombre así fantástico. Yo pienso que el museo se debería llamar En la Proa del Tiempo. Ojalá. Es curioso porque yo vengo de India, era la única cosa que era necesaria de decir en esto todo. Vengo de India y hay curiosamente un vínculo entre México y India, justamente con el viaje que Marlene Pazini describe en su libro. Cuando Vasco da Gama llegó a India en 1498, la comida india no era picosa. No tenía todo aquello que hoy son los alimentos base, no tenía papa, no tenía jitomate, no tenía piña y no tenía chile, porque no había chile en Asia. Y los primeros chiles fueron llevados justamente en unos viajes después de esto. Fueron llevados por los portugueses, que era chile que había sido traído por los españoles aquí de México. Entonces ustedes son responsables por eso que la comida india sea hoy picosa. Ha sido más un encuentro de mundos. Podríamos estar aquí 2 semanas hablando sobre todas las consecuencias de las descubiertas, permítanme nombrarlas así. Pero el hecho es que si tirarmos todo el contexto geopolítico, toda la ganancia comercial que ha sido la impulsora de todos los viajes marítimos portugueses, ingleses, españoles, holandeses, es el hecho que, como tú describes muy bien en tu libro, era una aventura. Hoy podemos hablar en ir a Marte, pero tenemos toda la tecnología para estarmos en contacto con nuestra tierra, con nuestra familia. Estos marineros que eran, la mayoría eran de clases muy bajas, ni todos eran portugueses los que han viajado con Vasco da Gama, pero ellos salían de Lisboa y después unos cabos más abajo no se sabía lo que había, era un desconocimiento total de la geografía, de todo que una persona necesita para viajar. Y estos sí eran aventureros. El libro de Marlene la conocí un año atrás, ella fue a la embajada a presentar su libro. Y cuando lo vi me interesó, tiene un empiezo en las cortes españolas y portuguesas, en todos los juegos geopolíticos en la península en esa altura. Pero después el libro es el viaje, son las dinámicas personales entre los que estaban en los barcos. Y eso no conozco ninguna literatura de las descubiertas que haga eso. Marlene, más que todo, es poeta, más que escritora de prosa. Y no es muy común haber así historias sobre las descubiertas en que haya la dinámica del viaje. Y si pensamos bien, esos hombres eran unos verdaderos pioneros, eran personas que probablemente ignorantes en su enseñanza, pero eran personas que han dado mundos al mundo, como se
se costuma decir. Claro que después vienen todas las historias de colonialismo y mi país, como saben, ha sido la última potencia colonial en Europa. Si descontarmos todas las islas caribeñas que son holandesas, inglesas, francesas, esas no cuentan como colonias. Pero nosotros sí hemos sido los últimos colonizadores y justamente las últimas colonias que perdimos con una invasión en 61 han sido nuestras colonias en India. Es un libro muy interesante, yo claro que lo recomiendo, y es muy interesante, en mi opinión, ver las dinámicas personales entre los personajes y sus miedos. Imaginen ustedes estar en un sitio que no saben lo que es, de lo que es. Era así la vida de nuestros marinantes. Y ellos no iban a conquistar, nosotros conocíamos India, todo el mundo conocía India. La única cosa que Vasco da Gama quería era un camino marítimo para llegar allá más rápido. No íbamos con intenciones de conquistas o eso había después, y claro que había todos los juegos contra los musulmanes, porque eran los musulmanes que controlaban el comercio en la región, y entonces claro nos hicimos alianzas con hindús y todo eso pero esas son otras historias. Lo que interesa es lo que se pasa en un barco, en un local totalmente desconocido, durante meses, hasta llegar a un sitio que ellos no sabían si era posible llegar allá. Y es así. Quiero calarme ahora, el momento es vuestro, y agradecer mucho y al menos disfruten el otro cuarteto. La historicidad llevada al marco literario nos permite vivir de mano los acontecimientos de nuestra humanidad. Es por eso que hoy el historiador y catedrático Octavio Contreras Borseguí nos hablará al respecto en torno a la novela En proa del tiempo. Leo su currículum. Octavio Contreras Borseguí cursó licenciatura en 1986 a 1990, la maestría de 1995 a 1997 y el doctorado en Historia de 1997 a 1999 en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Actualmente ostenta el título de Maestro de Historia y es también diplomado en el tema de la independencia de México y en la historia de la simbología del arte sacro. Ha impartido cursos de nivel licenciatura en planteles de nivel superior como el Instituto Cultural Helénico, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de la Universidad Iberoamericana, y en la Universidad Iberoamericana cursos a nivel maestría, en el Instituto Cultural Helénico, en la Universidad Anáhuac, cursos a nivel preparatoria en el Instituto Tecnológico de Estudios Rey, Campus Santa Fe. Ha impartido todos los cursos que abarcan la historia de México, desde las culturas prehispánicas hasta la contemporánea, la era contemporánea. Se ha especializado en temas relacionados desde el porfiriato hasta la transición democrática del siglo XXI, en las historias universales en temáticas como renacimiento y modernidad, orden del mundo contemporáneo, historia del siglo XX y análisis del mundo actual. Es especialista en historia de los medios de comunicación desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, particularmente en casos de fotografía, radio, cine y televisión. Desde 1991 es catedrático de asignatura en la misma Universidad Iberoamericana, donde imparte diversas materias en los departamentos de Historia, el de Negocios, Relaciones Internacionales y Comunicación. Participó como docente, facilitador para la SEP en Performance Anuies, así como capacitador en competencias docentes. Recibió reconocimientos como el diploma al mérito universitario por
por parte de la Rectoría de la Universidad Iberoamericana y diploma y medalla por la trayectoria destacada como docente en el Departamento de Comunicación en la misma institución. Ha sido colaborador en medios como Televisión Azteca, Proyecto 40, Ibero 9030, Radio Centro 1040 AM y ABC Radio 960. En enero de 2011 fue reconocido como docente distinguido de Apple y trabaja con sus cursos relacionados con el trabajo por competencias docentes con la tecnología de Apple en nivel software y hardware. Maestro, le paso el micrófono. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas tardes. Agradeciendo nuevamente a Marlene, es la segunda ocasión que nos toca estar en una presentación de uno de sus textos, y ahora nos toca ponderar un poquito el trabajo en una novela que yo sé que ya venías trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora entiendo también por qué preguntabas tantas cosas cuando estabas tomando el curso conmigo, porque ya la idea ya estaba centrada por allí, poquito a poco le estabas comenzando a dar forma. Me queda muy claro todo el trabajo que te costó, no solo la escritura, sino comenzar a preparar los apoyos, el lugar donde exponerlo, etcétera. Y pues ella me deja una constancia muy clara de lo que es ser una mujer que está preparada, pero no por tener la preparación deja de ser luchona, deja de ir en contra a veces de las circunstancias que la burocracia, la política, etcétera, se nos llegan a poner enfrente. Y pues esto, aquí aprovechando que también se encuentra presente su mamá, esto es algo que no se roba, se hereda, y evidentemente es algo de lo que usted con mucho orgullo debe de guardar en su corazón. Ha formado una muy buena mujer, una muy buena madre de familia, una muy buena esposa, pero sobre todo una mujer preparada para iluminar al resto de la gente. En este sentido, rápidamente yo les quiero comentar algunas cosas. De hecho, como lo hice la vez pasada, también voy a sacar algunos pequeños extractos para picarles a ustedes las ganas y el ánimo para que la lean con avidez, que, bueno, de hecho la estructura narrativa lo permite, pero para que se emocionen un poquito más, solo algunas cositas para que ustedes se den a la idea. La cito inicialmente, no viene en el orden del libro, sí, para que ustedes también sepan que se lo van a encontrar en distintas partes. Una cosa que a mí personalmente me ha ocurrido, mucha gente me critica, cuando voy a ver alguna película, habitualmente me interesa saber en qué comienza y en qué termina. Entonces, pues, ¿para qué quieres saber en qué termina? Le quitas todo el chiste. A veces el inicio y el final no están unidos, parecería que sí. Entonces, cuando te dicen el final, después de que te platicaron el principio, de repente, ¿y cómo llegamos a ese final? ¿Cómo le hicimos para estructurarlo? Y en muchas ocasiones ahí es en donde está el secreto de una extraordinaria narración, a diferencia de una narración convencional, una narración común. Y Marlene tiene la facultad para poder hacer ese tipo de cosas. La cito: quisiera navegar muy lejos, padre, dije entonces esa noche, siendo todavía aquel niño inquieto, sucio y desarrapado. Más allá del mar como hacéis los marinos en vuestras grandes naves, más allá de todo y contra todo para encontrar respuestas. Sí, para encontrar respuestas, aunque sea allí, en la profundidad oculta de mis sueños, mi dulce Aldonza. Fin de cita de esta primera parte. Una de las cosas que yo logré o traté de abstraer es la estructura de algunos de los tiempos que se narran dentro del libro. Yo les quiero hacer referencia a 4 de esos tiempos. El primero de ellos, el tiempo de Aldonza, que nos situaría en esta primera parte alrededor del año 1493, y vuelvo a citarte. Así, en aquella época del verano, cuando todo Lucena se veía abatida por el sofocante y ardiente calor, mi padre exhaló su último soplo de vida. Este fue entonces el primer suceso que cambiaría para siempre mi existencia. El segundo vino tiempo después de guardar el periodo de luto, cuando recibí una propuesta insospechada. Y ahí es en donde vamos a comenzar parte del periplo, en el que el personaje de Aldonza, junto con los otros personajes de alrededor, van a empezar a darnos la estructura narrativa. El segundo tiempo sería el del viaje, en 1497. Cito nuevamente: Majestad, estoy sorprendido por todo lo que me contáis. Tenemos la fortuna en nuestras manos, caballero vasco, más allá de todo lo soñado.
Los reyes católicos han conseguido navegar hacia nuevas tierras, lo que mencionaba el embajador hace un momento, el tiempo en el que esto se está dando, ¿no? Los cuales ellos aseguran son las Indias, pero estoy seguro que las verdaderas Indias están en otra parte. He oído decir que esas tierras que descubrió Colón están infestadas de nativos y nosotros ya contamos con el próspero comercio de los negros de las costas africanas. Es por eso que las verdaderas Indias nos convertirán en el reino más poderoso. El rey soltó de pronto una carcajada de emoción y luego volvió a señalar la cauta náutica y Vasco le dijo que aún no entendía de qué forma ayudaría a él. Entonces el rey Manuel le miró perplejo. ¿Qué es lo que no entendéis, caballero Vasco? Majestad, aún no he comprendido en qué desea que yo colabore con este proyecto. Ah, pero qué barbaridad, lo siento. Estoy tan concentrado diciéndole todo esto y me he olvidado de lo principal. Deciros por qué os hice venir hasta mis aposentos. El monarca lo miró fijamente a los ojos y continuó con seriedad. Caballero Vasco, vuestra nobleza proveniente de hidalgos, el lugar que ocupó vuestro padre Encines, vuestras hazañas logradas en la mar, vuestro gran temple y osadía de la que mucho he escuchado, me han llevado a tomar esta decisión tan importante para mí. Quiero hacerlo parte de esta misión. Aquel sábado 8 de julio del año 1497, un fuerte abrazo entre capitanes selló nuestra partida. Paulo da Gama iría al frente de la nao San Rafael, Nicolao Coello de Berrio, Gonzalo Núñez de la San Miguel, Bartolomeu Díaz viajaría en su propia nave y el capitán mayor Vasco da Gama en la nao capitana, la San Gabriel. El capitán se persignó y en voz alta se encomendó a Cristo, in nomine de nosso Jesucristo. Su grito resonó por los alrededores de todo el puerto. Agitó al mismo tiempo el estandarte de Nuestra Señora de Belén y la insignia de la Roja Cruz del Orden de Cristo. Los frailes João Figueira, que había sido prior de Tavira, y Pedro da Covilla, que había estado a cargo del convento da Trinidade de Lisboa, dieron la bendición. Finalmente nuestro capitán ordenó levantar anclas y soltar los aparejos. Partíamos finalmente del agitado puerto. 2 marinos y un grumete retiraban el tablón de tierra. Las blancas velas fueron izadas y pronto comenzaron a hincharse y a ondear dócilmente al compás de la brisa estival que soplaba en la escollera. La San Gabriel comenzó a deslizarse muy lentamente. A su lado, un poco más atrás, le seguían los demás navíos, entre el vaivén del oleaje. Nuestro destino había iniciado. Un viaje para recordarlo. ¿O para olvidarlo? Al tiempo inquisitorial. Gracias. Guardad silencio, que la audiencia de esta corte dará inicio. Aldonza, que permanecía de pie, reconoció aquella voz. ¿Cómo olvidarla? Era la del fiscal Fray Martín de Montemayor. Por fin, cuando Torquemada y su suplente tomaron sus lugares, comenzó el protocolo acostumbrado. El fiscal bajó del estrado para situarse junto a la escribanía y así levantar el acta correspondiente. Con sus ojos puestos en ella, después de hacer nuevamente otra reverencia a Fray Tomás de Torquemada y a Íñigo Manrique, procedió. Estando aquí reunidos en esta Cámara de Audiencias del Tribunal del Santo Oficio de Córdoba, los que a continuación he de nombrar, y en una serie de listas, ¿sí? Al terminar de señalar a los que allí se encontraban presentes, el fiscal recorrió con su mirada el tribunal de izquierda a derecha, como para cerciorarse que no le había faltado ninguno de ellos por nombrar. Inmediatamente a esa breve pausa, continuó. Y vuestro seguro y fiel servidor Martín de Montemayor, fiscal de este honorable y santo tribunal, y siendo la media tarde del día 18 de febrero del año de 1498 de nuestro Señor, se procede a dar inicio en esta Santa Cámara la primera audiencia para presentar la acusación que se interpuso en contra de Aldonza Torralba Arévalo. Fin de cita. Pues, ¿qué hizo? ¿Sí? Para haber llegado a una circunstancia que, esto sí me acuerdo que en las clases de repente lo preguntabas, cuando estábamos hablando de los procesos inquisitoriales, cuáles eran los detalles de los procesos inquisitoriales, porque nosotros lo vemos desde afuera, pero no sabemos que hay todo un protocolo que se tenía que seguir muy concreto y muy específico, y que ahora entiendo que te fue sirviendo también para armar algunos de los elementos de la narración. Otro de los tiempos sería el de la recuperación de la narración, porque aquí viene toda una estructura en la que la gran aventura a la que nos están haciendo referencia quedó escrita en un texto que finalmente llega a manos del soberano, y así se entera de qué fue lo que pasó en el viaje. Y una cosa es el viaje mismo,
y otra cosa es cómo recuerdas el viaje. Recuerden lo que inclusive Gabriel García Márquez nos llega a decir con respecto a la historia, la biografía personal. No es lo que te pasó, no es la historia misma, es cómo la recuerdas. Y es ahí donde nosotros construimos nuestra memoria, donde hacemos nuestra memoria histórica, lo que platicaba también hace un momento con el señor embajador, de la idea que tenemos del proceso de conquista y lo que fue la conquista misma. Y en muchas ocasiones la percepción termina siendo la realidad. Y aquí Marlene nos da todos estos elementos para que nosotros vayamos haciendo la construcción de esa realidad, pero enfocada sobre nuestros propios miedos, nuestras propias dudas, nuestras propias ansiedades. Y el vehículo que nos permite entremeternos en ese mundo y ese universo es justamente Marlene. De esos barcos que nos dijeron que salieron, al momento de que se les dice que acaba de regresar la expedición, se pregunta, ¿y qué hay de los capitanes y de las mercancías?, insistió el rey. Solo el capitán Vasco y Gonzalo han regresado con bien, pero el capitán Paulo ha muerto. ¡Ah, qué terrible noticia! ¿Pero cómo? ¿Qué pasó con él? Estando en las Islas Terceiras para curarle de sus males, no fue posible salvarle la vida, y nuestro Señor Jesucristo se lo ha llevado a los cielos. Según lo dicho por el capitán Vasco, fue enterrado allí mismo. Pero hay algo más que debéis saber. Paulo no es el único que ha muerto. De los 164 hombres que se embarcaron, más de la mitad de los tripulantes también partieron con nuestro Señor. ¿Y cuántos hombres han regresado? Solo 55. Solo 55. En muchas ocasiones, cuando nosotros revisamos estas expediciones de descubrimiento, no nos damos cuenta de cuántos salieron y cuántos regresaron, y en qué condiciones regresaron. Y eso es una muestra de este tipo de empresas en donde no te estás jugando solo la fama y la fortuna, te estás jugando tu vida, y tú no sabes si a lo mejor vas a regresar en 1 año, 2 años, 5, 10, 20 años. Hasta el propio Charles Darwin, su viaje completo le va a durar 20 años, ¿no? Nosotros ahorita pues sabemos que en 8 horas ya estamos del otro lado del charco en un avión, ¿no? Imagínense lo que era viajar hace 500 años. Y ahorita que menciono esto de hace 500 años, les recuerdo que si nosotros estamos en el año 2018, ahorita estamos conmemorando los 500 años de la segunda expedición de los españoles, ¿sí? La de Juan de Grijalva. El año pasado fueron los 500 años de la primera expedición, la de Hernández de Córdoba. Y agárrense, porque el año que entra, 2019, es la tercera expedición, los 500 años, el medio milenio de la llegada de la expedición de Hernán Cortés. Y el 2021, como mexicanos, nos tenemos que preparar, porque es el 500 aniversario de la caída de la ciudad de México Tenochtitlan, del día en el que Cuauhtémoc se rindió, ¿sí? Preparémonos, y yo creo que historias como estas nos dan bien a que hagamos este tipo de reflexiones, porque además vienen los 500 años de ustedes también, ¿sí? Los 500 años del descubrimiento justo del Cabo de la Buena Esperanza y la ruta para poder llegar a este lugar que ahora sí que tanta gente mató, tanto en sueños como en las prácticas, para poder llegar a estos lugares. La narrativa nos lleva a que el rey lee la crónica que solicitó que se hiciera, se cansa pero quiere seguir leyendo, decide que se va a descansar, y al momento de que está cerrando el libro, de repente cae un pequeño texto que él no había notado, y se da cuenta que hay otra persona que escribió allí, y ahí entra nuevamente el personaje de Aldonza, ¿sí? Y le da un giro que termina al rey convirtiéndole en una obsesión enterarse qué rayos fue lo que pasó, ya no solo en el viaje, sino entre los personajes que participaron directa o indirectamente en el viaje mismo. El monarca se agachó a recogerlo, lo tomó entre sus manos intrigado, notó que su escritura era elegante y de un fino trazo. Le fue evidente que alguien más lo había escrito y pensó que el propio Vasco da Gama lo había hecho, así que a pesar de su agotamiento, se dispuso a leer unas cuantas líneas y se le volvió obsesión. Algunos de ustedes se van a obsesionar con el libro, para que se vayan preparando. ¿Vale? Dice sí, por favor. Y el último tiempo al que quiero hacerles referencia, el tiempo de Aldonza, pero no Aldonza sola. En mi opinión, en mi interpretación, es también el tiempo de Marlene. Cito: esta fue la creencia que guió cada uno de mis actos, y esto tómenlo alegóricamente. En un mundo donde la vida ha estado supeditada a la ley ominosa de los más poderosos,
Un mundo donde el tiempo se signa con la daga opresora de la mentira, la bestialidad, la negación del conocimiento y la decadencia del ser humano. Mas estoy segura que estos tiempos de oscuridad sucumbirán. ¿Acaso la caída del infranqueable telón que tantos años nos ha cegado al fin nos devele un nuevo escenario del mundo y de la vida? Piénsenlo para ahora. Tráiganlo para ahora. Hagan lo propio. ¿Podremos salir acaso de la caverna que aprisiona nuestra alma para ir hacia ese nuevo renacer? Creo que es posible. Así declaro yo al don Satorralba Arévalo, al que yo le pondría una diagonal Marlene Pasini. Mi nacimiento estuvo regido por el planeta Mercurio, nombre tomado del dios romano Mercurius, el mensajero de los dioses, conocido entre los griegos como Hermes y nombrado Hermes Mercurius Trismegistus desde tiempos remotos. Fue este nombre que, sin haberlo jamás imaginado, marcaría para siempre mi destino, un nombre prohibido y conocido secretamente solo por unos cuantos. Fin de cita. Hermes es el dios que viene a vivir entre los hombres, convive con los hombres, y cuando regresa nuevamente al Olimpo le manda a llamar Zeus y le dice: nunca he entendido cómo son los hombres, ni nunca he comprendido por qué se comportan como se comportan. Tú que estuviste allá entre ellos, platícame y explícame por qué los hombres son como son. La respuesta de Hermes sería: yo no te puedo decir cómo son los hombres, porque no los conocí a todos. Conocí a algunos cuantos y me formé un criterio. Lo que sí puedo decirte es mi experiencia, y con base en mi experiencia, tú interpreta mis palabras. De ahí, una de las ramas de la historia que profesionalmente muchos de nosotros tenemos que manejar es la historiografía. Y la historiografía se apoya en la hermenéutica, que es la interpretación de lo que dicen los textos. Hermes es el que nos rige para interpretar lo que se está diciendo, para que tenga una lógica y un sentido, ya no solo para el autor, sino también para nosotros. Y justamente Marlene es exactamente lo que consigue. Y cierro con una última cita que nos dice: del reino de un gran soberano salimos un día desde un puerto custodiado por el ritmo de aves solitarias. Fuimos hijos del relámpago y la lluvia, hombres en la proa del tiempo, con nuestra oración anclada al vértigo espumoso de la muerte. Ojalá, fin de cita, ojalá que este texto les incite a navegar en la proa del tiempo de la mano de Marlene. Muchísimas gracias. Como vemos, una novela puede hacernos pasar gratos momentos, nos puede sorprender, nos puede mover muchas emociones, sobre todo si esta combina la agudeza intelectual, la sensibilidad, la creatividad, los conocimientos, como ha sido el caso de Marlene, que nos entrega este regalo maravilloso en la proa del tiempo. Y qué mejor escuchar de ella el viva voz, pero antes permítanme leer su currículum. Marlene Pasini tiene la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, es escritora, poeta y editora bajo su sello editorial Vercana, Una luz en la palabra. Licenciatura en Psicoterapia Transpersonal, coach de vida, coach de educación transpersonal, coach de milifundes y meditación, máster en literatura, diplomada en historia renacentista, especialista en egiptología, especialista en sabidurías ancestrales, religiones comparadas y místicas, teosofía, antroposofía, cuarto camino, chamanismo. Recibió el nombramiento como embajadora cultural de la Ciudad de México por la Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, con sede en Argentina en el año de 2013. Ha publicado 6 libros de poesía: Cristal del Tiempo, Recintos bajo el Sol, El silencio es otra noche, Liturgia de los mares, Hoy también la lluvia, El sendero de la contemplación. Tiene publicados 2 ensayos: Escrituroterapia como posibilidad para sanar la mente, el cuerpo y el alma, y La mujer y lo sagrado. Tiene 2 novelas publicadas:
en La proa del tiempo y La danza de las mariposas. Obtuvo 2 premios por sus poemas en el Estado de México y otro en Buenos Aires, Argentina. Ha sido publicada en múltiples revistas culturales a nivel internacional bajo el sello editorial Vercana. Una luz en la palabra. Ha editado y publicado 10 libros producto de sus talleres literarios que imparte. Algunos de sus poemas ya se han traducido en francés, al gallego, al portugués y a la lengua sarda. Es directora fundadora del Camino del Desarrollo Transpersonal Vercano, tu espacio para evolucionar. Imparte cursos multidisciplinarios de desarrollo personal, coach de vida y evolución de conciencia. También se dedica a la consulta privada de psicoterapia y terapias alternativas como Reiki, terapia floral, homeopatía, medicina tibetana, terapia vibracional, cristaleroterapia, radiobiónica y radiestesia. Muchas gracias. Pues buenas noches. Nuevamente estoy aquí otra vez en este espacio, una vez más presentando uno de mis libros. La verdad que estoy súper contenta, muy emocionada porque, como siempre pasa, una oportunidad más para estar aquí reunidos, y aunque para mí la importancia en un momento dado es el tema de presentar mi libro, también es una ocasión maravillosa porque puedo volver a estar reunidos con la gente que quiero, con mis amigos, con mis familiares, con personas que a lo mejor no pudieron estar aquí, pero que me mandaron sus mensajes de mucha luz, y eso pues creo que al final de cuentas también es lo que a uno por el lado de acá, el que escribe, es lo que le nutre, ¿no? Por estar ustedes aquí, por el agradecimiento al espacio que me brindaron, por los invitados de lujo que están hoy aquí conmigo, ¿no? Al embajador Jorge Rosa, que tan lindo me ha acompañado, a Mari Carmen, amiga mía, a Octavio, maestro y amigo mío también ya de mucho tiempo. Y bueno, pues estoy de verdad fascinada de poder presentar este libro, que como ustedes pudieron ver también nos da para tener diferentes lecturas, diferentes opiniones, pues la del embajador, ¿no? Desde su punto de vista como portugués, la parte de Octavio como historiador, y bueno, pues yo a lo mejor lo que quisiera platicarles, y creo que es lo que también a ustedes les puede llegar a interesar un poco más, es acerca del por qué escribí el libro, cómo me llegó. Definitivamente, como dice Jorge, a lo mejor me he dedicado un poco más al tema de la poesía, pero no ha sido lo único. He incursionado también ya en ensayos y en novela, y la experiencia que me queda a mí, yo creo que la unión que tiene como experiencia el ser poeta y el ser narradora es algo que a mí en lo personal me ha enriquecido mucho, porque a veces el poeta se dedica solo a escribir poesía y le cuesta trabajo luego llegar a la narrativa. Por el lado contrario, a veces el narrador escribe siempre en prosa y luego no siempre tiene las herramientas o ese estilo que le ayuda a que el texto tenga algo más. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco de por qué estoy con esa novela, cómo llegué a ella, y bueno, también mi lectura muy personal de otras cosas que van un poquito más, digamos, a fondo, más allá de lo que puede ser la lectura de la historicidad, del tema de los viajes, etc. Les preparé este texto, me permito leerlo. Bueno, durante muchos años me refugié en los terrenos ignotos de la poesía, casi desde que era una niña. Después pues escribí el ensayo, tuve muchas veces la inquietud de experimentar con la narrativa, pero no fue sino hasta que, como pasan las cosas en la vida, cuando aparecen casualidades extrañas, entonces surge el momento, el instante perfecto, y así fue con esta novela, En la proa del tiempo. Todo a través de sueños. Sí, resulta que una noche tuve un sueño que me remontaba a la época de la Inquisición en España. En ese sueño pasaron muchas cosas que ya tendrán oportunidad de leer.
Pues bien, al día siguiente me desperté pasmada porque el sueño era como esas veces que no sabemos si lo que soñamos es realidad o no. Decidí anotarlo y ahí quedó registrado cada suceso del mismo. A los pocos días volví a tener otro sueño, pero en esta ocasión tenía que ver con el mar, con grandes barcos que llevaban en sus velas por insignias grandes cruces rojas. Sucesos de asombrosas proezas, pero también desgracias. Y nuevamente desperté inquieta, azorada, y una vez más tomé mi libreta y registré todo. No sabía muy bien qué pasaría después, pero un día, al volverlos a leer, sentí que tenía que convertirlos en una novela. Y aquí están hoy en este libro, La magia de esos sueños. Pero independientemente a esta experiencia personal y como escritora, está la experiencia que como lectores nos deja una novela, y si esta es histórica, sin duda nos remonta al recuerdo, al recuento de los hechos que a veces ya conocemos, a veces también ignorados o desconocidos, que han acontecido, cambiado y marcado una época en la línea del tiempo de la andadura de nuestra humanidad. Roland Barthes afirma que la historia de un novelista es la historia de un tema y sus variaciones. Pero más allá de esto, un texto puede llevarnos a algo que puede ser más profundo, a la experiencia transpersonal, esa sensación que, como sucede con la meditación o el momento místico, es el encuentro álgido del éxtasis que nos provocan los personajes, los lugares, los sucesos o todo el conjunto general de la obra. De ahí que lo primero a lo que podemos acceder en un escrito son las metáforas que podemos encontrar en él, y en este caso así es en mi novela. Lo primero que surge es esa metáfora del sueño, y con ella las siguientes interrogantes. ¿Pudiera ser que aquello que creemos como verdadero no fuera más que la superficie de una realidad más profunda? ¿Pudiera ser que los conocimientos que consideramos verdaderos no sean más que las certezas que tenemos en un sueño? Y si estamos dentro de un sueño, ¿cómo podemos saber que nos encontramos en un mundo onírico? La vida entonces se convierte en un sueño, a veces en esa pesadilla de la que cada uno no puede despertarse, y así lo vivirán también cada uno de los personajes de mi novela. Por otro lado, rememorar lo que ya ha sido en el tiempo acaba siendo objeto subjetivo inapresado que se escapa de nuestros pensamientos, de nuestras manos, y es quizás por eso que el poeta, el escritor, intentan muchas veces en inútiles esfuerzos, otras tantas en oportunidades bien logradas, recrear aquello que un día fue. La narración como herramienta del pensamiento íntimo también concibe a la memoria como un componente del alma. Así lo habría entendido Platón, posteriormente Santo Tomás, y así lo configura poéticamente Marcel Proust, cuando se devela, se reconstruye y recrea en su magistral obra En busca del tiempo perdido. La capacidad del recuerdo y de lograr una analogía vigente en el aquí y el ahora se convierte en una guía para conectarnos a posibles experiencias futuras, nada más cercano a la metáfora del alma. Otra de las metáforas que pueden encontrarse entre líneas en mi novela es sin duda el viaje como metáfora de vida, como metáfora de destino hacia un futuro insospechado. Y es que todo viaje tiene un sentido, un para qué, del mismo modo que buscamos un sentido a nuestra existencia, un rumbo que nos guíe en este tránsito hacia la parada definitiva. Todos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos constantemente viajando, el viaje siempre como metáfora de iniciación, de búsqueda, de transformación, nos llevará a preguntarnos qué queda en nosotros cuando regresamos de un viaje. Y es por eso que en el ámbito de la tradición literaria, uno de los temas que adquiere una significativa relevancia es el viaje, indudablemente porque representa de un modo u otro la existencia humana misma. Adquiere variables que permiten establecer diversos sentidos del mismo. Por ejemplo,
tenemos el viaje interior, que se presenta cuando el personaje, incluso sin desplazarse hacia algún lugar, experimenta un hecho que produce cambios trascendentales en su personalidad, espíritu o creencias. Tenemos también, por otro lado, el viaje mítico. Es el desplazamiento que realiza un héroe con características sobrehumanas, en el que debe vencer pruebas con ayuda de seres sobrenaturales. Tenemos también el viaje físico o geográfico. Es el que se realiza físicamente y que nos abre una nueva ventana para mirar con otros ojos ese acto donde los dos componentes principales, el viaje y el viajero, nos llevan a un tercer elemento, que es la libertad como meta, como lo expuso en su obra mística San Juan de la Cruz, o como se ve reflejado en la obra pictórica de Remedios Varo, porque el viaje indudablemente nos conecta con lo más auténtico de la vida, con lo mejor de nosotros y a veces también con nuestro lado más oscuro y más sombrío que llevamos dentro. Finalmente, si hay algo que también está presente en La prueba del tiempo, es la metáfora del amor, no solo como eje del amor romántico, sino en términos de universalidad. Como dijo el filósofo Bertrand Russell, nos dice que el conocimiento en sus inicios fue debido a que los hombres tenían amor por el universo mismo. Es ese amor que al sublimarlo no nos alcanza, no basta, y que además se vuelve utopía, porque en el fondo así es la naturaleza humana. El amor es el fin último que queremos alcanzar y conquistar, ser para el otro a tal grado de querer diluirnos en su paraíso, donde sin saber a lo único que nos lleva es a vaciarnos y muchas veces arrojarnos a los limbos de la otredad o de la soledad. Pero también el amor es la fuerza generadora del movimiento interno, una fuerza capaz de invitarnos a sí mismo a un recorrido hacia lo espiritual, y es ahí donde de nuevo el ciclo inicia y nos lanza una vez más hacia otro nuevo viaje. Pues eso es, yo creo que lo que a todos ustedes, si se animan a leer en La prueba del tiempo, le va a dar diferentes lecturas, les va a llevar a la historia, a conocer, como decía mi querido Jorge, algo diferente, algo que realmente no se ha escrito mucho. Como somos mexicanos, quizás conocemos mucho o algo de lo que es el descubrimiento y la conquista de nuestro continente, pero poco se ha escrito o se sabe precisamente de toda esa experiencia que vivían esos grandes exploradores. Hoy somos exploradores, pero desde otros lugares, desde la tecnología. A lo mejor nos queda conquistar el espacio, allá vamos, ya se andan planeando ciudades futuras en Marte. El ser humano así es, siempre queremos conquistar. La otra lectura, pues la parte histórica, ¿no? Donde nos pueden dar muchos elementos muy interesantes acerca de lo que ha sido el navegar, digamos, en los datos de cada uno de los acontecimientos que han sucedido a lo largo de toda nuestra humanidad. Y la lectura, que es un poco la que yo les doy, ¿no? Desde la parte más íntima, más psicológica, más del corazón, más del alma de cada uno de los personajes, que finalmente creo que lleva un poco de estas tres lecturas. Ya leerán ustedes, espero que les agrade la novela. Va a estar allá, la tenemos allá al fondo para que el que la quiera adquirir. Y me da muchísimo gusto que me hayan acompañado, amigos tan queridos que no había visto hace tiempo, y que son los momentos que nos pueden reunir, amigos nuevos o gente nueva conocida que están hoy conmigo compartiendo este momento tan importante para mí, porque cada éxito también que uno va teniendo en la vida es una conquista, es un viaje, ¿no? Como yo les decía. Y bueno, acercarnos también a lo que cada uno de nosotros, como les decía, se lleve en el viaje también, en la lectura de La prueba del tiempo. Gracias, mi querido Jorge, por este momento, bueno, y Octavio. Y bueno, pues le dejo de nuevo el micrófono a Mari.